Simplemente empezamos, doy paso a la doctora Ana González Neira, que es directora de la unidad de genotipado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es bióloga, ¿no? Es licenciada en biología y doctora en medicina. O sea, que tiene un poco la parte de investigación, la parte clínica, así que le podéis preguntar todo porque os lo va a saber contestar. Y me decía que es una de las charlas más difíciles que se ha tenido que preparar. Y además, como tiene una hija de vuestras edades más o menos, yo creo que ella iba pensando en su hija. Digo, ¿qué le gustaría a su hija? Seguro que le preguntaba, ¿esto lo entenderías? Pero bueno, Ana ha sido investigadora en la oficina del médico forense, jefe de departamento de biología en Nueva York, ha estado también ha investigado también en la Universidad de Portugal, que es decir, tiene mucha experiencia internacional, experiencia nacional, y nos va a intentar dar unas pinceladas al principio de qué es la medicina personalizada de precisión, qué aplicaciones tiene, qué beneficios. Así que le doy paso, que seguro que tiene mucho que contarnos. Gracias, Ana. Nada, guapa. Gracias a ti. Vale, Bueno, chicos, pues nada, un placer estar aquí. La verdad, lo primero, quiero también agradecer a la Fundación la invitación, porque es un placer estar aquí, poder explicar a gente tan joven y a hablar sobre la medicina de precisión. Y bueno, a mí me ha tocado la parte un poco más, ya le decía ayer a Raquel, más rollete, porque es la parte más de conceptos. Luego las otras dos charlas van a ser más chulas, porque os van a hablar quizá de ejemplos concretos. Y bueno, la verdad es que es cierto que esto que nos ha mostrado Raquel sobre el tema de la nube de palabras es interesante, porque ya si vosotros lo veis como un futuro, entiendo que es el futuro pensando en que lo vais a hacer vosotros, confiamos en ello, por eso estamos aquí, ¿no? Para que de alguna manera, hablando con vosotros y mostrándoos qué es la medicina personalizada de precisión, pues vuestra generación sean los encargados de implementar todo esto en la práctica clínica. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Esto es para pasar? Vale. Bueno, pues básicamente un poco, yo creo que casi que me voy a poner aquí porque lo veo y lo punteo mejor. Ay, esperad. Para atrás. Vale. Pues lo que está claro es que de la misma manera que todos, hasta que le cojo el tranquillo, igual que no todos usamos la misma talla, que es un poco lo que se ha comentado en el vídeo inicial, en un traje, cuando vamos a comprar Zara, pues evidentemente lo mismo pasa cuando miramos a nuestro alrededor y todos lo sabemos y lo vemos claramente, que no todo el mundo responde de la misma manera a un tratamiento. Por ejemplo, si cuando os tomáis un ibuprofeno, vamos a poner un poco los pies en la tierra, algunos de vosotros a lo mejor os tomáis una pastilla de 400 miligramos y os funciona fenomenal, se os quita el dolor de cabeza y estupendo. Pero luego hay otras personas que a lo mejor tienen que ponerse una dosis de 600. E incluso hay algunas personas que cuando se toman el ibuprofeno, pues lo que les pasa es que les duele un poco el estómago, pues porque tiene problemas o gastrointestinales. Entonces, lo que está claro es que no todos respondemos de la misma manera y lo vemos en el día a día, en cualquier fármaco habitual que nos estamos tomando. Lo mismo sucede con el tema de las enfermedades, que quizá la medicina personalizada de precisión está como muy enfocada o tenemos el concepto inicial del tema del tratamiento, pero sí que tenemos también que pensar en que la medicina personalizada de precisión también está muy centrada en el tema del diagnóstico y la prevención, ¿vale? Y os pondré un ejemplo chulo que a mí me parece que os puede resultar interesante a lo largo de la charla. Y bueno, pues podemos encontrarnos que hay pacientes que tienen una mayor probabilidad de desarrollar, o vemos que hay familias que desarrollan cáncer y que hay muchos cánceres en su familia, mientras que hay otras familias que no ves un solo caso de cáncer. Lo mismo sucede con problemas cardiovasculares, con la diabetes, y bueno, de alguna manera vemos que hay un componente que se enriquece en algunas familias y que por lo tanto observamos este patrón que os comento, en el que ay, es que no le pillo yo el tranquillo al puntero. Esperad, perdonad, ¿eh? Es que no, ¿funciona el puntero? Bueno, ahora, ay, lo veo, sí, pero no me hace mucho caso, no sé por qué. Bueno, pues sin puntero, no pasa nada. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Y teniendo en cuenta que también podemos desarrollar podremos tener un riesgo diferente a desarrollar una enfermedad, pues nació, como comentaba Raquel en el vídeo, un nuevo modelo de medicina. Y lo que sí que quiero definir es que es un modelo, que os pongo aquí la definición, que desde mi punto de vista hay muchas definiciones, pero desde mi punto de vista es la que más se podría ajustar a lo que para mí es la medicina personalizada de precisión, que es un modelo médico que utiliza la característica de los fenotipos y los genotipos
genotipos, que es lo que se refiere más a la parte más molecular de los individuos, como por ejemplo perfiles moleculares, sus genes, sus imágenes médicas, sus datos de estilo de vida, que es algo que no se puede olvidar, para adoptar estrategias terapéuticas correctas, es decir, el tratamiento adecuado para cada persona en el momento correcto y también para determinar la predisposición a enfermedades, que es algo que hasta ahora estaba olvidado, pero en cierto modo es algo muy interesante, porque de alguna manera si nosotros conocemos la predisposición o el riesgo que tenemos a desarrollar una enfermedad, podemos de alguna manera establecer medidas preventivas en esos pacientes o en esos individuos en particular, sin ser todavía pacientes, ¿vale? Y para ofrecer la prevención oportuna y dirigida, ¿vale? Esto es un poco la definición, pero que engloba en cierto modo todo lo que se considera medicina personalizada. Otras maneras de llamarla también es medicina de precisión, medicina estratificada, medicina individualizada, medicina genómica e incluso una última definición que es la medicina 5P, que englobaría a la personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional. Este tipo de conceptos los vais a ir viendo en cada uno, pues si leéis en prensa, pues dependiendo un poco se van utilizando unos y otros, pero al final es la misma idea, ¿vale? Entonces, para que nosotros, pues en España sí que se ha establecido en español, en castellano, decir medicina personalizada de precisión, MPP, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues por lo tanto, un poco para esquematizar, el objetivo final de esta medicina es llevar a cabo un seguimiento adecuado de los pacientes, un seguimiento adecuado incluso de la población sana, que eso es un punto importante, ¿vale? Yo es que estoy muy centrada en el tema prevención y por lo tanto pues refuerzo más esa parte porque creo que es algo que todavía está olvidado, pero que creo que nos va a ser muy útil en el futuro. Ya os digo que os comentaré un ejemplo. El diagnóstico correcto de los pacientes. Es importante diagnosticar de manera adecuada a un paciente para darle la terapia adecuada. El tratamiento correcto para el paciente correcto y en el momento adecuado. No es lo mismo, dependiendo, por ejemplo, en el tratamiento de un cáncer, el tratamiento que se le puede hacer va a depender, pues ahora mismo depende un poco de cuál es el perfil de este tumor. Entonces, dependiendo del estadio de este tumor y de las alteraciones que existen en ese tumor, se les van a dar un tratamiento u otro. Por lo tanto, también es el momento adecuado. No se trata igual un tumor primario en sus inicios que un tumor metastásico cuando ya se ha extendido a todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces es un poco para que tengáis un poco la idea de en qué diferentes sitios se puede plantear hacer medicina personalizada. Y en esta imagen os lo esquematizo un poco más, de manera más clara. Personalizar el cuidado en todas las etapas de la salud, hasta cuando somos individuos sanos, ¿vale? Como por ejemplo en esta primera parte, pues estaría la parte de la susceptibilidad, de estimar cuál es nuestro riesgo ahora mismo, siendo un individuo sano. ¿Qué riesgo tengo a desarrollar un cáncer de mama? Y en base a esto, adoptar medidas preventivas en las señoras que tienen un mayor riesgo a desarrollar este cáncer de mama y os lo enseñaré. A través de los screenings, si eres capaz de saber quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo, lo que vas a hacer es darles un mayor seguimiento para que detectar en estadios tempranos ese tipo de cáncer. Yo hablo de cáncer pues al final porque trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es de lo que trabajo, pero esto se puede abordar en otras patologías, por ejemplo, enfermedad cardiovascular. Si tú sabes que un individuo o una persona tiene un riesgo mayor a desarrollar o a tener un infarto, pues a lo mejor lo que haces es que este señor le dices que tiene que ir cada 6 meses a mirarse al hospital, mientras los que no tienen este riesgo, pues a lo mejor les dices que tienen que ir cada 2 años. ¿Entendéis un poco? Eso es personalizar, no solo a nivel de la terapia. En el diagnóstico, en el pronóstico, porque tenemos marcadores que nos pueden decir cómo va a evolucionar una enfermedad en particular y, por lo tanto, vas a personalizar, individualizar ese manejo de ese paciente en base a cómo aparecen o cómo nos da la información que nos dan estos biomarcadores y, por último, en el tratamiento, que es de lo que nos va a hablar en particular Luis, ¿vale? Por eso os pongo toda la
todas las opciones. Y aunque pensemos que la medicina personalizada de precisión es una medicina no del futuro, de nuestros días, ¿no? Y te haces esto fue simplemente ayer metí Precision Oncology, Precision Medicine, y me salieron todos estos Natures que son de los últimos años y bueno, dices, bueno, esto es una cosa que ha salido hace nada, pero fijaos, ya hace 460, el padre de la medicina, Hipócrates, ya hablaba y decía que había individuos que tenían diferentes, que las drogas les afectaban de manera diferente. Ya se daba cuenta de que no todo servía para la misma. Las personas, cada una respondía de manera diferente a los fármacos que en ese momento tuvieran. Y también decía que haciendo cambios en las drogas, en los regímenes de cada uno de estos pacientes, podríamos adaptarnos a las diferentes enfermedades y a los diferentes individuos. Fijaos de cuándo estamos hacia 460 antes de Cristo, ¿vale? Entonces, quiero decir que este concepto, que ahora mismo lo vemos muy actual, realmente no lo es y esto se viene observando desde hace cientos de años. Y es más, hice el trabajo de meterme en PubMed, ¿vale? Sabéis la base de datos de PubMed, que es donde salen todos los papers que se publican en ciencia, y me hice una búsqueda y puse Personalized Medicine. Y si os fijáis, ahora mismo, con este término, tenemos 29.400 publicaciones que tienen este término. Todas ellas, de alguna manera, están enriquecidas en los últimos 30 años. Anteriormente, pues a lo mejor se podría hablar sobre este tema, pero no había muchos. Es cierto que, digamos que hemos estado viendo que la explosión de publicaciones con este concepto se ha visto en los últimos 40, 50 años. Y por curiosidad, todo esto un poco me fui a ver cuál fue la primera, ¿vale? Esta fue la primera paper en PubMed, en el PubMed, que se publicó en el año 1971, ¿vale? Y además lo gracioso era que preguntaba, ¿Can personalized medicine survive? ¿Puede sobrevivir la medicina personalizada? Bueno, me he metido en el trabajo para ver qué decía, ¿no? Esto, porque era un poco curioso. Y bueno, básicamente nos venía diciendo un poco que dentro de unos años, que ya han sido más que unos pocos años, porque ya han pasado 50, un doctor habitual, ¿no?, podrá ser capaz de utilizar un ordenador programado para dar una medicina. Y bueno, hablaba un poco del concepto este de la medicina personalizada, de tener los datos dentro de un ordenador y hacer medicina. Y en el mundo de la tecnología estaba convencido la persona que la condición o que las enfermedades serían mejor diagnosticadas y tratadas de la mejor manera que nunca se había visto. Bueno, digamos que de alguna manera era un poco, ya se veía, ¿no?, que el pensamiento de medicina personalizada, por lo que los médicos veían en el día a día, era algo hacia donde teníamos que ir, ¿vale? Por lo tanto, a la pregunta de si la medicina personalizada podría sobrevivir, ¿no?, que era la pregunta que nos daban en este primer paper, el título del artículo, yo diría sí. Bueno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que sí, ha sobrevivido, pero desde mi punto de vista creo que va más despacio de lo que todos nos habría gustado, especialmente el autor que decía few. 50 años, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, de todas maneras, no quiero ser pesimista al respecto. Creo que, bueno, ahora, después de con las siguientes charlas, de alguna manera vamos a ir viendo cómo realmente es una realidad y, sobre todo, sé que, por ejemplo, todo lo que os va a contar Luis, vais a ver claramente que esto está aquí, está para ponerlo en marcha y se va a implementar en los próximos años, ¿no, Luis? Y ya se está implementando, no quizá todas las áreas de las que os he hablado de medicina personalizada, pero ya estamos en marcha. Pero bueno, es verdad que está yendo más lento de lo que queríamos. Bueno, sin enrollarme, ¿por qué no todos usamos la misma talla? Esto es otra de las cosas que ya se ha comentado aquí, pero os doy pinceladas rápidas para que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Y volviendo a esta imagen de la talla. Pues
porque hay diferentes factores involucrados. Hemos hablado puede ser de nuestro sexo, nuestra edad, los antecedentes familiares, lo que comemos, lo que bebemos, lo que fumamos, si fumamos, que no debemos fumar, la actividad física que hacemos. Todos estos factores, de alguna manera, están involucrados con que respondamos mejor o peor a un tratamiento, que desarrollemos más o menos una enfermedad, que tengamos un mayor riesgo. Y no olvidemos, que ya lo hemos dicho, los genes, que es un factor muy importante y, de hecho, como yo es en lo que trabajo, pues ahora os comentaré un poquito más. Simplemente todos sabemos que es el DNA, que el ADN, 3.000 millones de pares de bases nucleotídicas, 20.000 genes, como se comentaba en el vídeo que nos ha enseñado Raquel, y son 3.000 millones de pares de letras, de 4 letras, adenina, guanina, citosina, timina, 4 letras. Esto ya lo habéis estudiado en biología, ¿no? Para que os hagáis una idea de la cantidad de información que hay, os pongo esta diapositiva en la que esos 3.000 millones de pares de letras corresponde a tener 3.200 Quijotes. Hice el cálculo del número de letras, 3.200 Quijotes, eso es nuestro ADN, ¿vale? Y lo interesante es que esos 3.200 Quijotes podemos conseguirlos ahora mismo, gracias al desarrollo tecnológico, por 500 eurillos, ¿vale? Menos. De hecho, con algunas plataformas podemos hacerlo por 250 euros. ¿Vale? Entonces, bueno, para que tengáis un poco la idea de la dimensión de la información, que eso es una de las barreras importantes que tenemos a la hora de plantear y intentar implementar la medicina personalizada. Esto ya os lo hemos comentado en el vídeo, que es verdad que habían hablado de un 0,1%, en realidad posteriormente se estimó un poco más de diferencia porque se tuvieron en cuenta las variaciones estructurales del genoma y, por lo tanto, podríamos decir que cuando comparamos dos individuos tenemos un 99% igual y aproximadamente 1% diferente. Y ese 1% es el que nos hace únicos, pero únicos, por supuesto. Y ahora os comento un poco esta diapositiva, que es los diferentes tipos de variación genética, pero nos hace únicos, perdón, espera, creo que las tenía al revés, en muchas cosas, principalmente lo que vemos, que es nuestro color de ojos, no es como de altos y bajos, como guapos y feos somos, como de todo lo que nos gusta y no nos gusta, nuestro carácter. Esto nos hace únicos, pero también nos hace únicos en lo que venimos hablando hasta ahora, en cómo respondemos a un tratamiento, cuál es el riesgo que tenemos y por qué tenemos esa enfermedad y todos estos factores de los que hemos estado hablando asociados a la medicina personalizada de precisión. Entonces, una vez... Ya me he vuelto a liar, perdonadme, es que el ratón no lo he cogido todavía al tranquillo. Entonces, que es también lo que ha contado Raquel, cuando conseguimos secuenciar este genoma en el 2001, teníamos toda esa información y todas esas diferencias que existían entre individuos, la que nos hacía único. Ahora el trabajo estaba en intentar relacionar los fenotipos, las enfermedades, los efectos adversos de los individuos con cada uno de esos cambios que aparecían o esas diferencias que existían en nuestro genoma. En los últimos 20 años es a lo que nos hemos dedicado. Hemos dedicado esfuerzos en investigación para intentar relacionar cuáles son las causas genéticas de enfermedades concretas para tener esa información, ¿vale? Para luego poderla implementar, porque tú vas a ser capaz de conocer que si tienes algo en este gen en particular vas a desarrollar esto, y ahora mismo existe una gran información que nos permite implementar todo eso para predecir qué es lo que nosotros nos va a pasar, si vamos a desarrollar o no un efecto adverso, si vamos a responder a un tratamiento. Entonces, en los últimos 20 años, y gracias a la tecnología, al desarrollo tecnológico, se han estudiado, y no quería tampoco entrar en detalles en el tipo de estudios que se hacen, se han estudiado un montón de personas sanas, enfermas, y se ha conseguido encontrar la relación de los genes y las enfermedades, o los genes y los efectos adversos al tratamiento, ¿vale? Entonces, esta información ya la tenemos disponible. Teniendo esto en cuenta, lo que se hace en medicina personalizada de precisión es incorporar
esta información junto a todos esos otros factores de los que os estaba hablando, combinarlas de alguna manera, que luego posteriormente Fátima hablará de inteligencia artificial, de cómo utilizar este manejo de datos masivo, tanto clínicos como genéticos, y ser capaces de abordar a un individuo de una manera personalizada en base a todos esos factores que son todos distintos en cada uno de nosotros. Desde los genes, que ya os comento que son diferentes, por supuesto, a el resto de otros factores. No todos tenemos el mismo sexo, todos tenemos la misma edad, ni nos movemos más o menos, no todos fumamos o no fumamos, y todo eso tienen mayor y menor peso, pero todo esto se puede incorporar para personalizar el manejo de los pacientes o de las personas en general en la población. Por lo tanto, y esto es, las preguntas que podemos contestar, que quizá me apetecía ponerlas ahí para que lo tuvierais más claro, es qué riesgo tenemos a desarrollar una enfermedad en particular, cuál es nuestro pronóstico si enfermamos, quién va a recaer, esto podemos predecirlo, hay marcadores de recaída y se pueden aplicar en el manejo de los pacientes, cómo vamos a responder a un tratamiento en particular y si vamos a desarrollar o no algún efecto adverso, ¿vale? Por lo tanto, y volviendo a la diapositiva de antes, la medicina personalizada, y para que veáis un poco el símil, es pasar de un traje estándar, de tallas, el mismo traje para todos, a hacernos un traje completamente a medida. Ese es un poco el concepto. A medida para cada uno, teniendo en cuenta estos factores que os he comentado. Vale. Entonces, simplemente quería dar una pincelada sobre... No sé cómo vamos de tiempo, porque... ¿Vamos bien? Vale. Porque como sé que en el caso de Luis va a hablar del tema de los fármacos y de la respuesta a las terapias, quería hacer un pequeño inciso de un ejemplo del riesgo a desarrollar una enfermedad y en particular poneros el cáncer de mama como ejemplo, ya que es la línea de investigación que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿vale? Entonces, brevemente os voy a comentar para que lo visualicéis, ¿no? Veáis un poco cómo podemos aplicar toda esa información que hemos recabado durante los últimos 20 años y aplicárselo ahora mismo a la práctica clínica y a beneficiar a la población en general. Vale. Bueno, pues entonces, esta animación. Lo que está claro en estos últimos años, el tratamiento del cáncer de mama ha avanzado muchísimo, han aumentado las curaciones y hay una gran supervivencia y ha mejorado la calidad de vida de las pacientes. Pero lo que sí que está claro y que seguimos teniendo ese número clavado en la cabeza es el hecho de que todavía 6.000 mujeres en España, yo solo hablo a nivel nacional, fallecen al año por cáncer de mama metastásico. Esto es así, es una realidad. Principalmente el problema es que no se las detecta de una manera, se detectaban los tumores en un estadio avanzado. Por lo tanto, lo más importante, o digamos que nuestro gol o nuestro objetivo, es detectar de una manera precoz este tipo de tumores. No tanto prevenirlos, sino detectarlos en estadios tempranos, porque esto implica que van a tener una mayor curación, los tratamientos van a ser menos agresivos para las mujeres, van a tener menos efectos adversos, por lo tanto, ya que son tratamientos mucho menos agresivos y finalmente, por supuesto, eso se va a traducir en una menor pérdida de salud y una mejor calidad de vida. ¿Vale? Esto es un poco la idea. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues tal y como os comentaba, en estos últimos 20 años hemos hecho esfuerzos internacionales y hemos conseguido identificar en cada uno de nuestros cromosomas variantes genéticas que incrementan el riesgo a desarrollar un cáncer de mama en la población general, ¿vale? Entonces, estas variantes ya se conocen, es esa relación enfermedad-gen que os comentaba, ya las conocemos. Entonces, una vez que tenemos esa información, en total son 313 variantes ahora mismo. Si tenemos esas 313 variantes de nuestro genoma que nos pueden dar una estima de cuál es el riesgo a desarrollar cáncer de mama, ¿cómo podemos usar esta información en la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar esto que ya sabemos desde el laboratorio? Vamos a intentar utilizar esta información para mejorar el manejo de las mujeres. Pues básicamente mejorando la capacidad de predicción de riesgo de cáncer de mama. Para ello, el camino más fácil, podría decirse, es
incorporar esta información en los programas de cribado. Vosotros sois muy jóvenes y todavía no estáis en esto, pero en España, a partir de los 50 años y hasta los 69, las señoras están invitadas a participar en el... Bueno, es diferente dependiendo de las comunidades autónomas, pero habitualmente es este rango de edad. Están invitadas a participar en un programa de cribado, que significa básicamente que cada 2 años las señoras van allí, sanas de la población, les hacen una mammo, una eco y bueno, pues les dicen pues no tienes nada o les pueden detectar un cáncer de mama y las miran cada 2 años. Entonces además está cubierto, en este caso yo hablo de la Comunidad de Madrid, es gratuito y todas las mujeres que quieran entrar dentro del programa de cribado evidentemente pueden ser estudiadas y se les da el resultado cada 2 años. Los criterios ahora mismo son la edad, ¿vale? Sin embargo, hay un claro debate porque no tanto todo lo que pongo aquí, que si es el intervalo óptimo, si realmente 2 años es un tiempo adecuado, si tendría que ser menos más, si es efectivo en mujeres más jóvenes, si quizá habría que screenear o mirar en los programas de cribado a señoras más jóvenes, porque puede ser que desarrollen un cáncer y no estén metidas dentro de los programas de cribado. Muchos casos, pues a lo mejor lo que puede suceder es que a señoras que tienen un bajo riesgo y nunca van a desarrollar un cáncer de mama se les está mirando y se les está radiando cada 2 años. Es un poco como el café con leche para todos, ¿no? A los 50 te metes en el programa de cribado, pero un poco teniendo en cuenta la información de la que disponemos y sabiendo que nuestro genoma o nuestros genes influyen en el riesgo de desarrollar un cáncer de mama, ¿por qué no incorporamos esa información en los programas de cribado? Y esto es un poco lo que nosotros en lo que estamos trabajando, ¿vale? ¿Cuál sería, por lo tanto, la solución? La implementación de un cribado estratificado en función del riesgo individual de las señoras. No por el hecho de cumplir 50 ya estás metida en el saco de las mujeres que vamos a screenear en el programa, sino que de una manera, en vez de pasar a tener un cribado basado en la edad y en los antecedentes familiares, si tienes una mamá que ha tenido cáncer de mama o una tía, pues quizás te incorporas antes a estos programas de cribada, pero la idea tendría que ser que una señora que no tenga ningún tipo de antecedentes familiares y que tenga 50 años, hacer un estudio también genético y otros factores también más clínicos para estimarle cuál es el riesgo que tiene a desarrollar el cáncer de mama. Y en base a esto, ajustarle el periodo de cuándo se las va a estudiar o se las va a mirar en el cribado y la edad de inicio, ¿vale? Entonces, este es por tanto el objetivo, adaptar la edad de inicio y la frecuencia del cribado dependiendo del riesgo individual de cada señora. Es un ejemplo claro de medicina personalizada de precisión de preventivo, que era la primera parte que os decía. Está enfocado y dirigido a población sana. Y bueno, pues esto es un poco lo que estamos haciendo. Además de incorporar todos los factores clínicos que están asociados a desarrollar cáncer de mama, incorporaremos estos factores genéticos y les estimamos el riesgo. Esto es lo que estamos trabajando, todavía no está puesto, pero sí que estamos hablando con los programas de cribado para intentar incorporar esta información. De esta manera, lo que vamos a conseguir es que vamos a tener a las señoras o a vosotras, a las chicas, dentro de uno de estos rangos. Y dependiendo de dónde estéis, vamos a ajustar vuestro programa de cribado en base al riesgo, pues quizá las que estén en un alto riesgo deberían entrar en el programa de cribado antes, mientras que aquellas que están en muy bajito riesgo, lo que vamos a hacer es pues no llamarlas a lo mejor hasta los 55. Es un poco la idea que está encima, o sea, con la que se está trabajando y que evidentemente pues va a mejorar muchísimo la calidad de vida de todas las señoras. Por lo tanto, de manera esquemática, es básicamente estimar el riesgo, estratificar a nuestra población de mujeres sanas en base a su riesgo y tomar diferentes medidas dependiendo del riesgo. En este caso, si las señoras tienen un riesgo bajito, se reduciría la intensidad del screening, es decir, que a lo mejor las llamaríamos cada 2 o 3 años o cada 4 o cada 5.
Y a medida que se va aumentando el riesgo personal, individual de las mujeres, se aplicarían otro tipo de medidas como intensificar este screening, en vez de a lo mejor cada 2 años, cada año, o tomar medidas profilácticas, pues como puede ser pues, una mastectomía profiláctica, dependiendo un poco del riesgo, ¿vale? Esto es un poco la idea. Bueno, que voy fatal de tiempo, ¿no? Pero bien. Muy bien, bueno. Bueno, entonces, por lo tanto, con este ejemplo que os he comentado de medicina preventiva, la parte preventiva, que me gustaba daros estas pinceladas, básicamente los beneficios están claros. De prevención y detención temprana, mejorar la calidad de vida de las pacientes, las que no tienen que irse a radiar, pues mejor, porque se quedan en sus casas. Y las que sí, pues se los vamos a detectar de manera mucho más precoz. ¿Ahorra el sistema de salud? Sí, porque no les está haciendo un cribado a todas cada 2 años. Habrá señoras que se queden en su casa y le digas, no, ven cada 5, porque tu riesgo es muy bajito. Empoderamiento del paciente, les hacemos partícipes de su salud. Las señoras van a entender, en este caso en el cáncer de mama, y van a formar, de alguna manera, jugar un papel importante en su salud. Y bueno, por supuesto, los beneficios de los que os he comentado sobre el tema de los tratamientos, que se verían beneficiados porque serán tratamientos mucho más eficaces y menos tóxicos, y por supuesto que toda esta información que estamos generando nos va también a ayudar a los que trabajamos en investigación a avanzar en investigación biomédica. Bueno, simplemente pinceladas de las iniciativas para que veáis dónde está ahora mismo todo esto desde el punto de vista en el mundo y qué estamos haciendo en España. Estas son algunas de las iniciativas que ya se han puesto en marcha para la implementación de la farmacogenética. Por eso, cuando hablabais de futuro, yo quizá sí que os invito a que echéis un vistazo a estas iniciativas, que quizá en España vamos más despacio, pero es cierto que las cosas se están moviendo, ¿vale? En España siempre vamos tarde, pero se están haciendo cosas y por eso me apetecía que lo vierais, ¿no? Por ejemplo, UK Biobank. Empezaron, yo creo que fue en el año 2012 ya. Fijaos de lo que estamos hablando, ya estamos hablando que hace casi 10 años y ahora mismo simplemente ya tienen tienen 500.000 genomas secuenciados de la población general. Lo que hacen es recoger muestra de población general y lo secuencian y relacionan su historia clínica con el genoma y por lo tanto disponen de toda la información. Y ahora mismo están haciendo un nuevo proyecto que pretenden reclutar a 5 millones de personas de la población general para hacerles lo mismo, hacerles estudio genético e incorporar toda esta información en sus historias clínicas electrónicas. Por lo tanto, vamos a tener tanto en las partes clínicas que os hablaba en el círculo que os comentaba de todos los factores, junto con los genes de cada uno de los pacientes, ¿vale? Lo mismo lo que ha comentado antes Raquel de la iniciativa en Estados Unidos, que tienen hasta 800.000 participantes, es el proyecto All of Us, para que os suene. Esto lo mismo lo están haciendo en Francia, empezaron en el 2012 también, 200.000 participantes por ahora. Y también os comento que en España, tarde, pero finalmente, en el 2020, pues el Gobierno también lanzó la Estrategia Española de Medicina Personalizada, poniendo encima de la mesa 25 millones de euros. En este sentido, todos nos pusimos contentos porque dijimos, bueno, vamos más tarde, pero bueno, al final vamos a ir. Y es cierto que no sé si os sonará la infraestructura Impact, que fue digamos que es como el All of Us de Estados Unidos, y básicamente lo que se ha hecho con esta infraestructura, o lo que se pretende hacer con esta infraestructura, y estamos en marcha con ello, es reclutar 200.000 personas, no estamos hablando de 5 millones, pero bueno, 200.000 personas en 50 centros de atención primaria de población general para hacer exactamente lo mismo. El estudio genómico y relacionar esto con toda su historia clínica electrónica, que esto es lo que vosotros veréis, esto es un proyecto que está empezándose ahora. En el caso de las Impact Corte se encarga de reclutar. Impact Genómica se encarga de analizar desde el punto de vista genético a estas 200.000 personas. E Impact Data, en el que está
Fátima se encarga de homogeneizar, bueno, supongo que lo comentarás, o bueno, y analizar todos estos datos genómicos junto con los datos clínicos. De manera que, bueno, quiero que sepáis que cuando escuchéis esto del IMPACT os suene que es la infraestructura de medicina de precisión asociada a ciencia y tecnología, y realmente es lo que vosotros acabaréis viendo cuando, confío, ¿no?, que dentro de 10 años pues esto esté ya disponible en las historias clínicas electrónicas de los pacientes, al menos de un subset de la población general, ¿vale? Bueno, y finalmente solo comentaros el tema de las barreras. Es importante que, como os comentaba, vamos tarde, va más despacio de lo que esperamos, pero por lo tanto tenemos que ser conscientes de cuáles son las barreras con las que nos estamos o nos vamos a encontrar, para que vosotros de alguna manera también, cuando ya seáis profesionales de la salud, también seáis conscientes de estas barreras. Hay varias barreras que, bueno, yo he puesto estas, hay muchas más, pero bueno, principalmente las científicas. Una barrera importante es que no sabemos, por mucha investigación que hayamos hecho, no tenemos una explicación para todas las enfermedades ni para todos los efectos adversos que nos encontramos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando e investigando en esta línea para enriquecer todos esos marcadores que se puedan aplicar a la práctica clínica. Y para eso, estas iniciativas en las que se está reclutando una gran información, tanto genética como clínica, de individuos, nos van a ayudar a enriquecer ese listado de biomarcadores que se pueden aplicar. Las tecnológicas, desde el punto de vista, como veis, no os he entrado en detalles, pero es cierto que la generación de datos genéticos o genómicos, y bueno, luego también el almacenamiento y el análisis de toda esa enorme cantidad de datos que se generan, es algo caro, que liga mucho con la parte más económica, y complicado. Necesitas expertos en bioinformática, expertos en laboratorio que hagan todos estos estudios, y es cierto que, bueno, pues es importante que en los hospitales también existan estas figuras de personas que conozcan y que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Luego también está la parte ética y social, toda la parte que son datos muy sensibles, tus genes y cuál es tu riesgo, son datos muy sensibles, y es muy importante tener mucho cuidado con lo que hacemos con estos datos, ¿vale? Porque, bueno, pues evidentemente, quizás no tanto en España, pero en otros países, todo el tema de los seguros médicos, pues tener que sepan qué es lo que tú te vas a desarrollar dentro de 15 años, podría hacer que no te aseguraran, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con todo esto. Y luego también el tema social, hay que intentar, y que eres una de las iniciativas o una de las fortalezas del IMPACT, es la idea de la equidad. Da igual dónde estés, en qué hospital te traten y quién te trate, tienes el mismo derecho que cualquier otra persona en cualquier otra comunidad de España. Por lo tanto, es algo que también se tiene que trabajar y en lo que se está trabajando. Y finalmente, las educativas, que por eso estamos aquí, es tanto enseñar a los profesionales qué es esto y cómo lo pueden utilizar, porque un profesional, no vosotros que vais a tener, por supuesto, continuos flashes y vais a conocer mucho sobre esto, pero los que ahora mismo están trabajando necesitan estar formados y saber cómo utilizar esta información y para qué les va a servir. Les vas a cambiar la manera de trabajar, pero tienen que saber ciertamente que es positivo y que la información que proporcionan es una información robusta y adecuada, y que va a mejorar muchísimo la salud del paciente. Y, por supuesto, y no por ser lo último, menos importante, educar a los pacientes. Los pacientes también tienen que ser educados en este tipo de medicina, porque evidentemente son los últimos los que realmente van a ser tratados de una manera personalizada, y deben también confiar y entender qué se les está haciendo. Por lo tanto, esta labor educativa, que en el caso de la Fundación están haciendo una labor estupenda con toda esta parte educativa en la medicina personalizada de precisión, para mí es uno de los grandes pilares y unas grandes barreras que hay que cubrir en los próximos años. Y bueno, sin más, acabo. Esta, por tanto, para mí, mi visión es una diapositiva o sea, una imagen que he encontrado en el que creo que pongo 20, yo diría 10, pero bueno, pongo 20 en el que, como os comento, sería un fenotipado
muy profundo, no solo incorporando la genética, también otras ómicas, como ha comentado antes Raquel, la microbioma, la metabolómica, la proteómica, toda la parte de la actividad física, todos estos factores de los que ya os he hablado antes, el estatus de salud, que todos estos dispositivos electrónicos en los que podéis incorporar como cuánto camináis, qué coméis, este tipo de dispositivos van a ser, yo creo, el día a día de los próximos años, ¿no? Y toda esta información, meterla dentro de la caja de la inteligencia artificial para que de alguna manera nos dé las normas o para promover nuestra salud personalizada y prevenir, porque es mucho más fácil prevenir que curar. Entonces, es muy importante que el tema de la prevención lo tengamos muy en la cabeza. El prevenir las enfermedades, principalmente las enfermedades crónicas. Este quizás sería lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Y creo que es en el camino hacia donde estamos yendo. Y bueno, pues acabar de nuevo otra vez con otra frase de Hipócrates que decía que no hay enfermedades sino enfermos y que es algo real y que realmente es el principio fundamental de la medicina personalizada de precisión, donde tratar a cada individuo tiene que ser tratado como un individuo único y no tratar su enfermedad. Y bueno, y sin más, yo creo que ya voy un poco tarde, pero muchas gracias y pues ya está. Gracias, chicos.